Buenos días a todos. Un gusto estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Siguiendo con el estudio de Proverbios, el tema de hoy es ayúdame con mi enojo. Quisiera leer un solo proverbio, que es el Proverbio 15:1. Dice así la palabra de Dios: la respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Esta es la versión Reina Valera contemporánea, en la versión que más conocemos, la Reina Valera, posiblemente la sepas de memoria. La blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hacen subir el furor. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. El otro día leía una frase que me había quedado. Me gustan las frases, muchas veces resumen muchos mensajes. Esta frase decía: la vida es tan corta y pasa tan rápido que la preocupación y el enojo es una pérdida de tiempo que no nos permite disfrutarla. Y esto que nosotros hemos leído, este proverbio que hemos leído, es lo correcto, pero no es fácil de hacer. ¿Por qué? Porque la primera reacción que tenemos instintivamente es reaccionar de la manera en que me tratan o del mismo modo. Es decir, si me hablan bien, hablo bien. Si me maltratan, maltrato. Si me agravan, yo también soy de agredir. Si me agreden, yo también soy de agredir. Por eso el libro de Proverbios es un libro que contiene sugerencias, contiene consejos. El libro de Proverbios contiene verdades para la vida diaria, para vivir mejor, para vivir más sanos, para vivir más ordenado, más libre, y tienen una profunda sabiduría que si nosotros la aplicáramos en nuestro andar, evidentemente la calidad de vida sería diferente. El título de esta reflexión es ayúdame con mi enojo. Posiblemente tú empieces a pensar el enojo que muchas veces me maneja, muchas veces me descontrola, me lleva a lugares donde no quiero ir y me causa problemas, indudablemente. Pero saben, un día llegó un muchacho y me dijo esto precisamente: ayúdame con mi enojo. ¿Sabe por qué? Porque antes me enojaba de vez en cuando y hoy me enojo por cualquier cosa. Me enojo parece que nada me cae bien. Política, economía, deporte, trabajo, carácter. Es decir, pareciera que todo me molesta. Es más, me he vuelto más impaciente, más intolerante, más crítico, más agresivo y aún hasta más violento. Y yo no quiero que el enojo sea una forma de vida que me amargue, que me resienta, que me entristezca y al final no me solucione nada. No quiero que me lleven donde no quiero ir, no quiero ser lo que no soy. Y lo más triste en todo esto es que está poniendo en riesgo mi matrimonio y mi familia. Ayúdame con mi enojo. Ahora, esta ayuda que buscaba este muchacho no solamente es de él, es del padre que se ha alterado, es del hijo rebelde, es del profesor impaciente, es del alumno indisciplinado, es del joven, es del adulto, que entienden que en esta sociedad donde nosotros vivimos acelerados, estresados, malhumorados, es un sistema que nosotros mismos hemos creado y hoy somos víctimas de ese sistema que están pidiendo ayuda o están buscando algo de replantearse cosas como el enojo.
Ahora, ¿qué es el enojo? Bueno, el enojo es una emoción o es un estado emocional que varía su intensidad desde una irritación suave hasta una ira descontrolada, cuando nosotros nos sentimos contrariados o atropellados por palabras, por acciones o por actitudes de otros. Eso es el enojo, es lo que dice el diccionario acerca de eso. Pero además el enojo es una emoción que nos derrota, que revela nuestras miserias, que nos esclaviza y por sobre todas las cosas nos roba la paz del alma. El enojo. El enojo es una condición donde la lengua funciona más rápido que la mente. Por eso la Biblia dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. Me encanta esto. Consejos que da. Ahora, el enojo, sin embargo, es una emoción permitida, válida, pero si no se trata, pasó a ser una emoción destructiva, que te destruye por fuera y por dentro. Por fuera muchas veces comienza con las personas más cercanas y más queridas, y luego va destruyendo relaciones afectivas, sociales, laborales. Y por dentro el enojo, si yo no lo trato, crece con el tiempo. Es como que yo lo rumeo, lo mastico y eso va generando cosas dentro de mí. Porque después del enojo va provocando amargura y la amargura provoca odio y el odio resentimiento y el resentimiento venganza. Y vaya a saber dónde termina esta historia. A ver, podemos resumir todo esto que estoy diciendo de que nadie gana con el enojo descontrolado. Hay un dicho muy común que nosotros conocemos: el que se enoja, pierde. Es así. Ahora, los problemas que tenemos causados por el enojo no están provocados por el enojo en sí, sino por la manera en que lo manejamos, por el enfoque que le damos. Es decir, muchas veces viene el problema del enojo porque nos enfocamos egoístamente. Ustedes conocen el hermano mayor del hijo pródigo, quedó en la historia por su enojo, por su ira y por su egoísmo. Pensaba solo en él. Yo me puedo enfocar en mi egoísmo, me puedo enfocar en el problema o me puedo enfocar en Dios, en su palabra y en su promesa. Por eso, 3 consejos y 3 recursos para tratar con el enojo. Es lo que quiero considerar en esta mañana rápidamente. En primer lugar, evitar. Es un consejo. El primer consejo es evitar. Dice la palabra de Dios, enójense, pero cuidado, no pequen. Enójense, pero cuidado, están cerca de pecar. Enójense, pero no pequen. Reconcíliense y de una manera urgente, antes que se ponga el sol, y no den tampoco lugar al diablo. Evitar eso. Efesios 4:26 habla de eso. Ahora, David decía en el Salmo 37, desecha el enojo, deja la ira, no te alteres, que eso empeora las cosas. Pablo decía en Efesios también, quiten, saquen, desechen toda gritería, toda amargura, todo enojo, toda ira, porque eso entristece el Espíritu Santo. A ver, es decir, no siempre podemos evitar sentir el enojo, pero sí podemos evitar reaccionar con ira. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Ahora, ese consejo de evitar inevitablemente nos lleva a un recurso de Dios que se llama sabiduría. Yo decía, ¿a quién le interesa la sabiduría en tiempos de tanta información, en tiempos de tanto conocimiento y de tanta tecnología? Sin embargo, el recurso que tiene Dios para darnos y evitar el enojo es sabiduría. Me encanta hablar con jóvenes con sabiduría,
que a pesar de su corta edad entienden el concepto. Alberto Einstein decía, un hombre inteligente sabe resolver problemas, el hombre sabio los evita. Sabiduría, ¿qué es sabiduría? Sabiduría es ver las cosas como Dios las ve y vivir de acuerdo a ellas. El hombre sabio pone en primer lugar a Dios y después todas las cosas. Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor del Señor y el conocimiento del Santísimo, la inteligencia. Es decir, Él pone a Dios en primer lugar, pone los valores del reino y después todas las cosas que Él necesita serán dadas por añadidura. Ahora, sabiduría, una persona sabia es una persona que tiene un discernimiento práctico. No solamente sabe discernir el bien del mal, lo bueno de lo malo, la verdad del error, sino que sabe discernir la verdad, como decía Spurgeon, de lo que es casi la verdad. Miren ustedes qué bueno que es esto. Una persona con sabiduría es una persona con discernimiento que puede discernir la verdad de lo que parece la verdad. Discernir es conocimiento aplicado. Y la persona sabia sabe tres cosas con respecto al enojo. Sabe con quién relacionarse, sabe cuándo tiene que apartarse y sabe cómo hablar sabiamente. A ver, dice el Proverbio 22, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con hombres de enojo. No seas que aprendas sus maneras y tome lazo a tu alma. Es decir, si nos relacionamos con personas que tienen ese arrebato de ira, es probable que terminemos actuando igual que ellos. En segundo lugar, él dice, el Proverbio 17:14, el comienzo de un conflicto pronto se vuelve un río desbordado. Es mejor controlarlo antes que se desborde. Es decir, si alguien empieza a enojarse, es mejor irnos de allí, porque es de sabio apartarse a tiempo. Pero en tercer lugar, una persona sabia sabe cómo hablar. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Es decir, una persona sabia sabe hablar, pero cuando habla con dulzura, más sabia es. ¿Qué consejos da el Señor extraordinario acerca de la sabiduría? Muchas veces la manera de responder y el tono amable y agradable es la forma que tenemos sabiamente de evitar el enojo. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, decía Salomón, y sobre todas tus posesiones, lo que más rico te hará en esta tierra es la inteligencia. En primer lugar, el primer consejo era evitar. El segundo es controlar el enojo. Y controlarlo apropiadamente. Porque yo enojado puedo lastimar, puedo herir, puedo golpear. Y perder el control muchas veces nos causa una pérdida de lo que más queremos. Hemos perdido hijos, hemos perdido esposa, hemos perdido familia, hemos perdido trabajo, hemos perdido amigos. Por el enojo. Entonces, para eso, el recurso que el Señor nos da para controlar el enojo es esto. A ver si aparece. Es el dominio propio. Me encanta el dominio propio, hablar de esto. Yo no puedo conquistar a otro a menos que en primer lugar me conquiste a mí mismo. Estábamos hace unos días atrás, nomás en Córdoba con mi hijo, con Simón. Estábamos en el auto, veníamos. Y de buena primera vemos que un auto y una camioneta a la par iban.
Y iban gritándose, y bueno, cosas irreproducibles, no lo puedo decir. Y que eso fue, qué sé yo, como 50 metros a la par diciéndose cosas. De buena primera, el hombre del auto, muchacho de 35 años más o menos, se baja, deja la puerta abierta del auto y sale corriéndolo al de la camioneta, pero era un atleta, no sé, pero corría de una forma totalmente descontrolada mientras gritaba. El de la camioneta vio que se le acercaba con una furia y lo ve por el espejo retrovisor. Y cuando lo tiene cerca, acelerador a fondo, soldado que huye sirve para otra guerra. Se volvió, y volvió pero mal. A todo esto, ya los bocinazos, la cola de auto, la puerta había quedado abierta y el auto atravesado en medio de la casa. Y nosotros con Simón nos veíamos y están todos locos, papá me dice. Vamos a ponerle un poco de humor. Le digo, pobre señora, le digo. ¿Cómo pobre señora? Sí, si este es así aquí, ¿cómo será en su casa? Dice la palabra, el que fácil se enoja, ¿la saben a esa? Cometerá locuras. ¿Cómo? Cometerá locuras. Y le faltó poco al relato este que le dije. Dice otro proverbio, el que tarda en enojarse, el que tarda en airarse, es grande en entendimiento. Pero el que es impaciente de espíritu enaltece su necedad. El apóstol Santiago dice esto también. Todo hombre y toda mujer sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no promueve la justicia de Dios. Es decir, que no le agrada a Dios que te enojes. Tres cosas, miren, necesitamos para controlar el enojo. Necesitamos, o tres áreas necesitamos controlarlas. Nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras palabras. Y las palabras son las que de alguna manera mejor evidencian el enojo. Es que si las palabras no se controlan, pueden producir mucho daño, mucha amargura, mucho dolor. Por eso la Biblia dice, la vida y la muerte están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Es decir, la manera en que yo hablo, tengo que tener cuidado porque las palabras se van y no vuelven. Y otro proverbio dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Otro proverbio dice, el que guarda su boca y guarda su lengua, su alma guarda de angustia. ¡Qué sabiduría hay! Y estas cosas que el Señor me está dando son preventivas, no son correctivas, son para que proceda antes de que ocurran las cosas. Por eso soy una persona, por eso se considera una persona sabia con dominio propio, porque es antes, no después. Controlarlo apropiadamente. Ahora, qué bueno es Dios como cantamos, qué grande es Dios. Sabiendo que yo soy débil en eso, por mi naturaleza que muchas veces me descontrolo, obra en mi debilidad y dice, porque yo no le he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso es lo que nos da el Señor. O sea, esas características están a nuestra disposición porque el Espíritu Santo está en nosotros y son los recursos poderosos de Dios para controlar y para vencer el enojo. Pero en tercer lugar,
El tercer consejo es expresar el enojo. ¿Me ayudan? A ver, el primero era evitar. El segundo, controlar. El tercero, expresar. ¿Cuál era el recurso para el primero? Sabiduría. El segundo recurso que Dios me da, dominio propio. Ahora me habla de expresar el enojo. A ver, yo debo expresarlo, no debo reprimirlo, no debo guardarlo. Yo lo tengo que expresar, porque si yo lo guardo muchas veces produce conductas destructivas. Muchas veces uno lo guarda y de repente explota por un lado. O otras veces lo guardo y me deprimo. Por eso David decía, mientras callé, mientras lo guardé, se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió, se transformó en sequedades de verano. Pero muchas veces esa conducta destructiva se manifiesta en un permanente menosprecio hacia los demás, en criticar, en reprochar, en tener comentarios cínicos. Le cuesta a esa persona que guarda el enojo mantenerlo por dentro y no expresarlo. Lo expresa con esa conducta, con conducta destructiva, que le cuesta tener relaciones cercanas y saludables. Por eso necesitamos expresarlo. Necesitamos decirlo, pero decirlo adecuadamente. A ver, muchas veces adecuadamente no se entiende bien, pero un enojo adecuado, expresado adecuadamente, significa con firmeza, pero sin agresividad. Con firmeza, es decir, no ser prepotente ni ser exigente. Tengo que exponer, no imponer, sino respetar al prójimo y respetarme a mí mismo. De esa manera es la manera de expresarlo. A ver, muchas veces no lo expresamos correctamente. ¿Saben por qué? Porque en casa tenemos problemas de comunicación. Y el diálogo, y disculpen que insista con esto, pero para mí ha sido de gran bendición en este último tiempo. El diálogo es lo que escasea en casa. El diálogo es indispensable para tener relaciones afectivas armoniosas. Una cosa es dialogar y otra cosa es conversar. En casa conversamos mucho, pero dialogamos poco. Dialogar es una cosa, conversar es otra. Conversar es hablar del mundo que nos rodea, del mundo exterior. Conversar es hablar de política, de economía, de la iglesia, de deporte. Es conversar, hablar del mundo exterior. Pero dialogar es hablar del mundo interior, del mundo que soy. Dialogar es darse a conocer, es saber quién es Rubén, es abrir el corazón y Rubén expresa a través del diálogo lo que es, lo que siente, lo que hace, lo que le agrada y lo que necesita. Pero a su vez es mutuo. Cuando yo dialogo con mi hijo, él también abre su corazón y me cuenta cosas que yo siempre quise escuchar de él. Y nunca me lo dijo porque en vez de dialogar, le demostraba muchas veces que no tenía tiempo para él. Y entonces en vez de decirme las cosas a mí, se lo dijo a la novia, se lo dijo al novio, se lo dijo al hermano, se lo dijo a la madre, se lo dijo al líder, o vaya a saber a quién. Pero a vos como padre no te lo dijo por la falta de diálogo. O tu esposa, llevarlo al terreno que quieras. Eso es dialogar. Dialogar es generar un espacio de respeto, de confianza y de libertad. Dialogar es saber escucharlo. No somos escuchados. Hay jóvenes que muchas veces sufren en silencio, en soledad, en intensidad, porque no fueron escuchados. Muchas veces no son escuchados, tampoco son oídos, porque muchas veces ellos tienen
no tienen esa confianza con el padre o con la madre. Entonces tienen prejuicios por sentirse condenados, por sentirse censurados en lo que le van a decir. Necesitamos ser escuchados. El diálogo genera esto. El diálogo es generar espacio. El diálogo es saber escuchar. Pero por sobre todas las cosas, el diálogo es saber comprender. Me encanta la palabra comprender. Hay una fórmula que para una buena comunicación, ya la hemos dicho muchas veces, debemos aprenderla y aplicarla. Habla el 20%, escucha el 80% y comprende el 100%. Comprensión. Esto es el recurso que Dios nos da, comprender, para poder expresar el amor. Mire, una persona que comprende, en primer lugar, lo que primero considera es que está en presencia de una persona, no de una cosa, de una persona que merece respeto, que merece dignidad, que merece atención, que merece valor. La comprende. Me encanta este recurso que el Señor nos da. Ser comprensivo es la capacidad empática de compartir los sentimientos de los demás. La empatía es más que ponerse en los zapatos del otro. Es ver con los ojos del otro. Es oír con los oídos del otro. Y es sentir con el corazón del otro. Ser comprensivo es hacer del mundo que te rodea un lugar mejor. Eso es comprender. Por eso dice el Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿De qué me vale que me levante de mañana, de madrugada a trabajar y me acueste tarde a mi reposo, si durante el día como pan de dolores y pan de sufrimiento? La paz en nuestros hogares es posible si permitimos que el Señor edifique la casa y dentro de ella haya comprensión que nos lleve a tener relaciones afectivas saludables. Si ponemos toda la pantalla, vamos a ver los 3 consejos y los 3 recursos que tenemos de parte de Dios. Evitar el enojo, necesito sabiduría. Para controlar el enojo necesito dominio propio. Para expresar el enojo necesito comprensión. Tengo que terminar, ¿no? Eso viene el reloj ese. Un día llegó este muchacho y me dijo, ayúdame con mi enojo. Ayúdame porque no quiero que ese enojo sea una forma de vivir que me destruya. Es que, bueno, no quiero serlo para lo que no nací que sea. Y hoy nosotros tenemos también la oportunidad que tuvo este muchacho, no para decírselo a Rubén, sino para decírselo a Dios. Y quizás tu palabra en esta mañana es hacia Dios. Ayúdame con mi enojo. Solo Él puede hacerlo. Es que al Señor le encanta ayudar. Dice la palabra, David era una persona que eso lo manejaba muy bien, que sabía el lugar que ocupaba Dios en su corazón. Y él, en el Salmo 28:7, él pudo decir, el Señor es mi fortaleza y mi escudo. En Él ha confiado mi corazón y fui ayudado. Me encanta esto. Es que a Dios le encanta ayudar. Es que no hemos sido creados para vivir enojados. Eso está fuera de su voluntad. Él en su llamado vino para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y nosotros parece que no entendimos el mensaje y vivimos enojados. Miren, una de las cosas más tristes que nos puede suceder a los cristianos es que tenemos abundancia de agua y vivamos con sed.
abundancia de pan y vivamos con hambre. Que tengamos al Padre más amoroso y no lo conozcamos. Que tengamos al Maestro inigualable y no aprendamos. Que tengamos al médico del alma y vivamos enfermos. Y que tengamos al dueño del mundo y no pidamos ayuda. Señor, ayúdame con mi enojo. Señor, vos sabés lo que está pasando en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Estamos al borde. Señor, ayúdame. ¿Sabes qué? Ayúdame significa simplemente, Señor, te necesito. Como tantas veces cantamos, Señor, te necesita. Dios ayuda al que se deja ayudar y Dios cambia al que se deja cambiar. ¿Por qué en esta mañana no tomamos esos recursos de Dios para dejar esa vida de enojo, esa vida que me amarga, esa vida que me entristece, esa vida que me agobia? Y tomamos esos recursos de Dios, esas promesas que Él da para aquel que quiere y desea vivir una plena vida y una abundante vida. De nosotros es la decisión sabia que podamos tomar. Oramos al Señor. Yo quiero que tengamos solo un instante de silencio, un instante. En esta mañana el Señor te confronta para que tomes decisiones sabias, para que te puedas apropiar de los recursos de Dios, para que comiences a vivir una vida con propósito, una vida plena, una vida abundante. Padre bueno, es hermoso tu presencia. Son útiles tus consejos, son sabios, son edificantes. Te alabamos. Señor, te necesitamos. Y solo te queremos decir una sola palabra en esta mañana. Señor, ayúdame. Solo no puedo. Es más, tú dices, separado de mí nada pueden hacer. Señor, vamos a ti queriendo ser más sabio, queriendo tener más dominio propio por el lugar que le demos al Espíritu Santo, querer ser más comprensivo con las personas que más amamos y que posiblemente peores tratamos. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la gratitud y toda nuestra adoración sea solo para ti, Padre bueno. Recibila. Te la ofrecemos humildemente, pero de todo corazón, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén.